Así que vamos a la palabra, hermanos, en esta mañana, y quiero hablarles de la importancia de la unidad, hermanos. Cuán importante es estar unidos, cuán importante es mantenernos en esa unidad. Y te quiero hablar de esta mañana de la unidad. La iglesia tiene que caminar en esa unidad. En estos tiempos donde hay una situación muy diversa de lo que está aconteciendo en el mundo entero, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Porque están con sus Biblias y allí en la pantallita va a salir, pero vamos a pararnos por reverencia al Señor. No, pastor, yo soy tan igual como usted. Soy un siervo inútil, hermanos. Amén, hermanos. Cuando lo tienen todos, me dicen amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Se puede dar cuenta de la porción de la palabra de que nos está hablando el Señor? Está hablando el Señor, nos está diciendo la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Oró por su iglesia, oró por sus discípulos. Así como Él, el Señor es en Él, uno con Él y Él en Él, para que sean uno, igual quiere que nosotros seamos uno con Él. Y para que seamos, dice la palabra de Dios, seamos perfectos en unidad. ¿Se da cuenta, hermanos? En un mundo, en una sociedad moribunda, llena de divisiones, hermanos. División por las cuestiones políticas, división por las cuestiones religiosas, división por las cuestiones multiculturales, división por opiniones, división por todo lado. Usted puede ver en el mundo, todo está dividido. Y aún las familias están divididas en estos tiempos. Y por la oración que el Señor hizo, nuestro Señor Jesucristo, es por todos los creyentes, por la unidad verdadera, para que todos seamos uno. Y esta unidad, hermanos, por la que Cristo oró, no es una unidad externa, ni organizacional, ni dominacional. Porque lo que ha traído división en la iglesia, hermano, son las dominaciones. Entonces, por la cual oró el Señor, no fue externo, no fue organizacional, ni tampoco dominacional, sino fue interna, es espiritual. La oración que hizo el Señor, para que así como en Él estaba conectado con el Padre y el Padre en Él, sean perfectos en unidad. Y miren, hermanos, desde el momento que nosotros nos unimos, basada nuestra vida en Jesucristo, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Corintios, desde el momento que nosotros nos unimos, y lo dice en el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 6, verso 17. Y a causa de esa unión, hermanos, nosotros con Jesucristo, dice la palabra del Señor, y quiero enseñarles esta mañana. Quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 6, verso 17. ¿Lo tienen, verdad? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué somos, hermanos, cuando lo recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué somos? Un espíritu con Él. No está hablando de una cuestión externa, no está hablando de una situación organizacional,
No, está hablando de una unidad espiritual que nos ligamos con el Señor desde el momento que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. ¿Se da cuenta, hermanos, que no es externo? No es una unidad organizacional de dominaciones, y las dominaciones nos han dividido a la iglesia de Cristo. Porque cada uno anda por su camino, cada quien ve por lo suyo. Pero el Señor nos llamó a ser uno con Él. Y cuando habla de ser perfectos como Él es perfecto, está hablando de que nosotros seamos maduros, que podamos crecer en la madurez espiritual. Amén, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Estamos entendiendo. Y todos los creyentes son uno entre ellos también, como lo dice en Gálatas capítulo 3, verso 28. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas. Nos habla a los creyentes que somos uno entre ellos también. Y lo que nos dice el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, ¿qué dice, hermanos? Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El Señor no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa unidad espiritual en la práctica? Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo nos habla en este versículo de cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica. Filipenses capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y hay 4 señales de la unidad espiritual que el apóstol Pablo detalla, que caracteriza a la verdadera iglesia. Número 1, hermanos, la primera unidad motiva que los creyentes, nosotros como creyentes de Cristo, sintamos lo mismo. Eso no quiere decir que podamos tener los mismos gustos o los mismos sentimientos. Está hablando de lo mismo en el espíritu. Más bien significa que nosotros como creyentes seamos gobernados por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, porque la palabra del Señor es espíritu. Pero si nosotros estamos unánimes y caminamos conforme a la palabra, usted está unido en el espíritu de Dios. Colosenses 3:16 nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. La palabra de Cristo, que dice, hermanos, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, te va a enseñar, te va a exhortar unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conectamos espiritualmente con el Señor. Entonces, en esta carta de Filipenses, estas 4 señales nos dicen que sientan lo mismo. Y número 2, la segunda unidad que nos habla el apóstol Pablo es que producen creyentes que tienen el mismo amor. Producen que tienen el mismo amor. Y el amor que derrama el Señor en nosotros es el amor ágape. Es un amor incondicional, hermanos. No es el amor filial en el cual se envuelve el mundo. Filial por la amistad, donde las emociones y los sentimientos, y rebasa la emoción y rebasa los sentimientos, y lo abrazas a tu hermano, a tu amigo, al que te abraza, al que te da al que te da un regalo, o al que te elogia, o te suelta ciertas palabras que te exaltan. No, hermanos. El amor ágape es un amor incondicional, que no está condicionado a nada. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor en Romanos 5:5, y lo pueden colocar porque quiero enseñar en esta mañana. Dice que el Señor ha derramado su amor sobre nosotros por su Espíritu Santo. Está hablando bien del Espíritu. ¿Se da cuenta, no?
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por eso le decía, del momento que nosotros nos unimos con el Señor, somos uno en el Espíritu. ¿Y qué se va a manifestar? El espiritual. ¿Qué se va a manifestar en nuestras vidas? Lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 22, si no mal recuerdo, habla de que cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu, hermanos? El amor, la paciencia, la paz, el gozo, la dignidad, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese es el amor de Cristo. Romanos 12:10. ¿Qué nos dice Romanos 12:10? ¿Qué dice bien, hermanos? Amamos los unos a los otros con amor, ¿con qué amor? Fraternal, en cuanto honra, refiriéndonos los unos a los otros. No dice que nos despedacemos, ¿no? No dice que entremos en el aborrecimiento, que podemos tener ciertas diferencias, que podemos tener ciertas situaciones de opinión, de ciertas cosas que no, como les dije, no podemos estar en acuerdo de todos, pero en el Espíritu sí. Porque está hablando de lo espiritual, porque estamos unidos en el Espíritu. No está hablando de cosas externas, está hablando de las cosas espirituales. Amén, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Y número 3, hermanos. La tercera, la unidad da como resultado creyentes unánimes. Y la palabra unánimes, la palabra griega, literalmente significa de un alma. Miren, hermanos, de un alma. O sea que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad no está ligada a una cuestión externa, está ligada al Espíritu de Dios. Unánimes. Está hablando la palabra del Señor. Unánimes. Entonces, hacer referencia al compromiso común y apasionado por los mismos objetivos espirituales. Entonces, por definición, en esta porción de la palabra excluye todas las actitudes que traen división, que traen resentimiento, que traen amargura, que traen odio, que traen rencor, que traen celos, que traen envidia, que traen disensiones, que traen división para la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? Si estamos unidos en el mismo espíritu, ¿cómo es posible que pueda manifestarse en nosotros, siendo espirituales? Porque la palabra nos gobierna, porque la palabra nos dirige, porque la palabra de Dios, y estamos en adoración, en alabanza, con cánticos espirituales, y usted está metido en los tiempos de ayuno, de oración. ¿Cómo es posible que podemos estar en disensiones, en divisiones? Por eso que la palabra del Señor nos habla que en esta definición excluye las actitudes divisorias, excluye las actitudes egoístas del corazón, porque hay egoísmo todavía en el corazón. Y por eso el Señor quiere hablarnos para limpiarnos, para sanar nuestro corazón y que podamos mantenernos en esa unidad del Espíritu que nos está hablando. Y el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, nos habla de una manera interesante. Completad mi gozo, le dice el apóstol Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Es el cuarto punto. Por último, la unidad produce creyentes que sienten una misma cosa. Sentimos el mismo sentir, sentimos ese mismo amor entre hermanos, estamos unidos en el Espíritu y podemos tener un mismo objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? El objetivo común de
de mantenernos en la unidad de su Espíritu del Señor, por la cual el Señor ora en el capítulo 17 de Juan, es que nosotros podamos promover el reino de Dios, hermanos. Nosotros fuimos llamados no para dividir, no para crear una situación en la iglesia de divisiones, ni crear sentimientos malos. Y por eso, hermanos, como creyentes, se puede interrumpir su unidad espiritual por comportamientos carnales. Un carnal, hermano, uno que no está en el espíritu, puede fomentar cualquier situación. Va a traer división para la iglesia, va a traer murmuración, chisme, contiendas en la iglesia. Eso lo hace un carnal. Pero uno espiritual no puede actuar de esa manera. Entonces, ¿qué necesita un carnal? Necesita exhortación para tener un mismo espíritu. Hay que exhortarlos a los hermanos. La palabra, como dijo Pablo en el capítulo 3 de Colosenses 3:16, dice para enseñarnos. ¿Y qué más hace la palabra? Nos exhorta. Y la palabra te exhibe, mejor dicho, te desnuda. ¿Quién eres tú frente al Señor? Porque la palabra dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí enumera Pablo una lista. Idolatría, ¿no? Celos, envidia, contiendas, divisiones, hechicería, brujería, idolatría y todo. Y enumera. Y tales dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con un carnal? Y usted se puede enojar cuando el pastor dice, hermano, no es mi palabra, es la palabra de Dios que te está enseñando y te está exhortando para que cambies, para que seas transformado. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos están en Cristo? Ese me duele, hermano, levante su mano. Veo que solamente 2, 3 levantan. Y eso me preocupa, hermanos. Porque le decía, Señor, en medio de mi cansancio, Señor, dame una palabra para poder llevarlo. Y me hablaba de hablar de la humildad, que hay muchos que no están, que deberían estar escuchando este mensaje en esta mañana. Entonces, ¿qué tenemos que exhortarlos? Para que puedan tener un mismo espíritu y que podamos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Para que nosotros podamos combatir unánimes y estar en la misma fe, peleando la misma batalla, en la misma fe de Cristo Jesús, de la cual nos llamó. Y dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Como es digno del Evangelio. Esta palabra es digna, es pura, es santa, del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Qué tenemos que estar? Firmes en un mismo espíritu. ¿Cómo tenemos que combatir cuando vienen las acechanzas del enemigo? Distraídos, peleados, desanimados, enojados, resentidos del hermano uno con otro. No, dice la palabra del Señor, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso el Señor nos dice en su palabra, mas el justo por la fe vivirá. Porque la fe sin obras es muerte. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y cuando habla de fe, ¿qué cosa es? Es que estamos en el mismo espíritu, combatiendo. Por eso dice, combatiendo unánime por la fe del Evangelio de Cristo, que es poder para la salvación para aquellos que en Él creen. Pero si estamos divididos, ¿cómo podemos ganar esas vidas, esas almas? ¿Cómo podemos alcanzarlos? Una iglesia que está en una apariencia de humildad, pero hay chisme, pero hay murmuración, pero hay críticas, pero hay ni siquiera críticas constructivas, sino destructivas, envidias, celos, contiendas, disensiones. Entonces Pablo lo describe en la carta de Filipenses,
en el capítulo 2, verso 2. Tomen nota en su Biblia, hermano, resalten. Dice: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, pidiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en la versión, en la nueva traducción, que me gusta esta porción de la palabra, entonces dice: hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón. ¿Cómo tenemos que ponernos de acuerdo? De todo corazón. Entre ustedes, amándose, peleándose unos a otros. No. Dice: amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? El pensamiento de Cristo. No es tu pensamiento del hombre, no. Porque el Señor dice: no son mis pensamientos tus pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por eso dice el Señor en su palabra que Él guardará en completa paz cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el pensamiento de Cristo. En esta porción de la palabra dice: y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nos llamó el Señor? Promover el reino, hermano, el reino de Dios. Porque el Señor, como creyentes, por el poder de Dios, estamos unidos en una vida espiritual, pero también estamos unidos en el mismo propósito. Estamos unidos también en la misma misión. Estamos unidos también en el mismo propósito, en la misma misión de proclamar el poder de Dios, que es poder para salvación a los que se pierden, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿cuándo se cumple la oración de Jesucristo? Esta oración que ora para los creyentes, que ora por sus discípulos, se cumple, hermanos, cuando en Hechos capítulo 2 viene, pero antes de ese acontecimiento, los discípulos dice que estuvieron, y una de las cosas que me encanta es caminar en la obediencia de Cristo. Porque el Señor les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, que habla en el capítulo 1, del verso 8 del libro de Hechos, hasta que sean investidos de poder, para que me sean testigos, dice, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Y en el mismo capítulo 1 del libro de Hechos, hay algo impresionante que la iglesia de Cristo, mientras estaban en verano, no estaban jugando, ni estaban en división, ni estaban enojados, ni estaban resentidos, que iba a ser mayor. No, hermanos. Dicen que estaban en el capítulo 1, verso 14 y 15, si no mal recuerdo, por favor, si pudieran escucharlo. Capítulo Hechos 1, 14. Dice que todos estaban perseverando, unánimes. ¿Cómo estaban? En oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice que fueron 500, pero los que perseveraron fueron 120. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, hermanos, es cuando se manifiesta y se cumple la oración de Jesucristo, porque dice que estaban unánimes. Pónchalo, capítulo 2, versículo 1, 2 al 4. Y ahí habla una porción de la palabra. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Aquí podemos estar juntos ahorita, pero ¿podemos estar unánimes? ¿Estamos en el mismo espíritu o no? Pero si usted está aquí y está pensando en otras cosas, usted está aquí reunido, pero estamos juntos, pero no está en el espíritu. ¿Se puede dar cuenta? Me está tomando, me está afectando, ¿verdad, hermano? Entonces dice: y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero en el versículo 1 quiero que vamos a poncharlo, por favor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ahí se manifestó, hermanos queridos, amados hermanos, la oración que hizo Jesús para que ellos se mantengan en un mismo espíritu, sean unánimes.
Y cuando estamos unánimes en un mismo espíritu, va a acontecer algo poderoso, que va a haber un bautizo del Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que fue derramado en ese momento, el día de Pentecostés, en esa fiesta. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Va a venir un de repente, hermanos, a la iglesia. Es un abrir y cerrar de ojos que va a desatar un poder, un viento recio que va a soplar sobre esta casa, hermanos. Que usted no va a poder resistir, pero hay una condición. ¿Qué tenemos que estar? Unánimes. Verso 13, hermano. Unánimes. Para que desate el poder de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Y si le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos. ¿Qué pasó cuando estaban unánimes? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba gracia. Y si el Señor derrama su Espíritu en esta casa, y usted tiene que hablar en lenguas, usted tiene que soltar su lengua, hermano. Y si tiene que hablar en lenguas, tiene que hablar en lenguas, no tenga vergüenza. No importa si lo critican, que por qué usted habla en lenguas, pero escrito está: los que creen, estas señales seguirán, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos, se sanarán, echarán fuera demonios. Y si usted tiene que hablar en lenguas, usted derrama, canta, rama santa, y rima y que se llama que, arrasa la macanda, rima que, ay, ma que se macanda, hermoso. No importa si te critican, hermano. Como le dije a unos hermanos, conversamos después de este tiempo hermoso del viernes que tuvimos con mis hermanos, aquí estaban enseñando. Nos pasamos de madrugada en una vigilia, hermano, que era, no estaba preparado, pero el Señor tenía preparado ese día para nosotros. Donde el Espíritu Santo, cuando uno vota, es por eso que cuando uno está en el Espíritu, no puede estar en contiendas. No puede estar en disensiones, en pleitos con su hermano, con su hermana. Que podemos tener diferencias, claro, podemos tenerlo. Pero luego uno abraza, dice: el amor de Cristo está sobre nosotros. Es amarnos los unos a los otros. Un nuevo mandamiento les doy, dijo el Señor: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y se amarán ustedes unos a otros. Sí. Ese es lo que el Señor quiere para nosotros, para su iglesia, hermanos queridos, amados hermanos. Sí. ¿Qué aconteció en este acontecimiento de Pentecostés? Fue cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios para poder ir y llevar el mensaje del reino de Dios, llevar el mensaje de Cristo. Y ahí es donde Pedro manifiesta, cuando predica, se ganan 3,000 almas por el poder de la palabra de Dios, porque fue lleno del Espíritu. Cuando estamos llenos, el Señor te habilita para que tú puedas predicar, hablar, te quita el temor, te quita los miedos. Hermanos, yo tenía un temor, miedo, yo puedo hablar cualquier cosa afuera, pero las cosas de Dios, uno tiene que ser temeroso con Dios. Que solamente el Espíritu te puede dar esa habilidad, esa capacidad. Por eso es que dice en su palabra que el Señor, por cuanto me ha ungido, está hablando en el libro de Isaías, en el capítulo 7, si no mal recuerdo, dice: por cuanto me ha ungido. ¿Y qué te da? El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo, de conocimiento y sobre todo del temor de Dios. Lo que usted y yo recibimos no viene de nosotros. La sabiduría, hay una sabiduría humana, intelectual, de conocimiento, pero la sabiduría que viene de Dios, dice, hay dos sabidurías: una que es terrenal, animal, diabólica, que esa sabiduría viene del mismo infierno, donde hay celos amargos, hay amargura en el corazón. Eso no es de Dios. Pero donde está la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay variación, no hay sombra, esa sabiduría dice que es benigna, es pacífica, es amable. Esa es la sabiduría que Dios derrama sobre sus hijos, sobre nosotros, sobre la iglesia de Cristo.
Y cuando me pregunta, pastor, si esa hermana está, sí está endemoniada, hermano. Enójese conmigo, porque me dice la palabra, es terrenal, animal y diabólico. Así está en celos amados. Entonces el Señor quiere que andemos en la unidad del Espíritu, hermanos. Porque el Señor quiere sacar el poder de Dios en esta iglesia, en tu vida, en tu familia y en tus hijos, y donde tú vayas, se hace un canal de bendición, un canal de luz para aquellos que están en la oscuridad, que están en tinieblas. Entonces, hermanos, esto nos permite comprender cuál es el anhelo de nuestro Dios, cuál es el anhelo del Señor para su pueblo, para cada uno de nosotros, para que tengamos unidad y seamos uno con el Señor. Así como nuestro Dios es perfecto en unidad, es decir, que nuestro Dios en este tiempo donde hay tanta división, como le dice en la introducción, quiere que nosotros como hijos de Dios seamos agentes de unidad, no agentes de división. Seamos canal de bendición para la iglesia, hermanos. Y no solamente en la iglesia, sino en todas nuestras áreas, en nuestras casas, en su trabajo, donde usted vaya, usted sea un canal de bendición. Si en ese lugar donde usted hay división, hay murmuración, hay crítica, hay situaciones, usted no participe de ellos. Usted tiene que ser luz. Dice que somos sal y somos luz. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12? Que Dios dice no opera en una casa donde está dividida, hermanos. Mateo capítulo 12, versos 24 y 25. Esta es una porción de la palabra donde blasfeman por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un acontecimiento donde el Señor sana a un mudo que estaba endemoniado, que era mudo, al mismo tiempo era sordo. Dice, hermano, los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo, que dice, hermanos, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Asolado es que va a quedar, va a verse quedar. No van a prosperar. Si su casa está dividida, si en su casa hay pleitos constantes y no se perdona y se mantiene así semanas, meses, no ven, hermano, no van a prosperar, porque la misma palabra lo dice. Dice la palabra, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermanos? El mensaje de la unidad que el Señor quiere que nosotros podamos caminar, que seamos perfectos en la unidad de Dios. Este es el llamado que nos hace como iglesia del Señor, a la iglesia de del Nuevo Testamento, a la iglesia de Cristo de estos tiempos. No es para mañana, es para ahora, hermanos. Mira lo que dice 1 de Corintios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1. Y esta porción me acuerdo porque fue cuando subimos con mi hermano Carlos Gallardo a un ayuno de 3 días arriba al monte y nos habló de esa porción de la palabra. No sé si se acuerda de mi hermano, pero esta fue una porción hermosa de él. Pregunta, ¿está dividido Cristo? La pregunta para la iglesia. ¿Puede estar dividido Cristo? De ninguna manera. Por eso digo, si yo echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado, porque nos van a criticar hasta por eso, nos van a jugar hasta por eso, que por qué el pastor unge con aceite, que por qué el pastor echa fuera demonios. Pero si la palabra me dice, me enseña, predica, echa fuera los demonios, pon las manos a los enfermos y sanarán. Eso es lo que dice la Biblia, esa es la gran comisión que le dio a la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que la iglesia, claro, no tiene poder porque no busca de Dios, no tiene una búsqueda genuina espiritualmente, de la que estamos hablando, de la unidad del Espíritu, la unidad en la iglesia. Tenemos que mantenernos en esa unidad para que el Señor desate el poder de Dios y
las vidas sean cambiadas y transformadas, hermanos. ¿Qué dice la palabra? En 1 Corintios, capítulo 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿El nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos, dice, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Sino que estéis perfectamente, ¿cómo? Unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Una misma mente es un mismo pensamiento. Por eso que Pablo dijo, renovamos vuestro entendimiento. Y el entendimiento, ¿qué cosa es? Es la mente. ¿Y pero cómo renueva usted su entendimiento? ¿Cómo renueva usted esos pensamientos? Porque venimos con pensamientos del mundo, pensamientos de maldad, perversidad, muchas cosas, muchos pensamientos. Pero Pablo dice, renovaos, dice la palabra de Dios, para que usted pueda tener la misma capacidad, como dice la palabra del Señor. Bueno, dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo presente. Porque de momento que nosotros nos conectamos con el Señor, tenemos la mente de Cristo. Está escrito en la palabra. Amén. La mente de Cristo es la que va a hacer que tú no te puedas salir del camino. ¿Me entiendes? Para que te mantengas en esa unidad, en ese amor, para que seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto. Y en la palabra de Dios podemos encontrar la importancia de fomentar la unidad, hermanos, en las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos a Eclesiastés, capítulo 4, versos 9 y 10. Y con esto termino la introducción, hermanos, de lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos caminar con Él. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y versos 10. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero, pero ay, dice, ay del solo, cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Entonces, qué importante es la unidad. Si en la iglesia viene un hermano que ha pasado por un momento difícil, ¿qué va a pasar aquí? Usted lo va a consolar, usted lo va a animar, usted lo va a levantar, le va a dar esa palabra de Dios. Hermano, levántate, varón, levántate, esfuérzate. El Señor dice la palabra de Dios. El Señor lo consuela, lo levanta. Pero si usted es solo, dice, yo escucho mis prédicas, yo adoro, yo alabo, está bien, la iglesia es para esto, para reunirnos en su nombre. Como dice la palabra, no dejando de congregarse en la iglesia como algunos tienen por costumbre. La iglesia es para eso, para orar unos por otros, para animarnos. Cuando alguien está pasando un momento de aflicción, la iglesia se levanta, de repente un hermanito está pasando por una crisis económica, una situación difícil. La iglesia, en el amor de Cristo, levanta una ofrendita y le lleva sus víveres y le dice, hermanita, aquí está, esto es de parte de la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, o no? Amén. Entonces, por eso tenemos que congregarnos también en la iglesia. Entonces, dos son más que uno, hermanos. Entonces, podemos ver entonces que la unidad es muy importante. Y te quiero dar 4 puntos rápidos de lo más, hermanos. Que en la unidad hay victoria, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En la unidad hay victoria. Vamos a 1 de Crónicas, capítulo 19, versículos 11 y 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, y puso luego al resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y el verso 12, y dijo, si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te
ayudarán. Está hablando de dos hermanos, Joab y Abisai eran hermanos. Y el verso 13 le dice: esfuérzate. Y dice: y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parece. ¿Se da cuenta, hermanos? Y ahí hubo victoria de parte del Señor contra los amonitas, contra los sirios, hermanos. Eran dos hermanos. Si a mí me atacan por adelante, yo te ayudo. Si te atacan a ti por atrás, yo voy a estar ahí en la retaguardia. ¿Se dan cuenta? Estamos vigilantes, estamos unos por otros, ayudándonos unos a otros, compartiendo el mismo pensamiento, una misma mente, un mismo sentido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, en la unidad hay victoria. Entonces, verdaderamente, hermanos, va a haber victoria si en una familia, en un matrimonio, en una iglesia estamos unidos y estamos buscando de Dios y oramos juntos y clamamos al Señor. Vamos a poder resolver todo problema que se pueda enfrentar, que podamos tener las adversidades que se puedan presentar, porque ¿a quién tenemos? Al amado Espíritu Santo, que te va a dar la victoria, que te va a dar la sabiduría para que tú puedas vencer, pero solamente cuando estamos unidos con el Señor. Si estás pasando una crisis familiar, matrimonial, ¿qué tienes que hacer? Tienes que unirte con la iglesia y clamar: Señor, aquí estamos frente a ti, Señor, y clamamos por esta vida, y clamamos por estas almas, y clamamos por este matrimonio, Señor, y clamamos por estos hijos que se han alejado del Señor y que se han metido, Señor, y se han desligado de ti, Señor. Entonces hay victoria cuando nos unimos. Pero si estamos divididos, cada quien por su lado. No, pero ella habla bonito, él es, ella habla bonito. Pueden hablar bonito también. ¿Estará en el mismo espíritu? ¿Estará en el mismo sentir, hermanos? ¿Estará promoviendo el reino de Dios? Entonces, en la unidad hay victoria, hermanos. Mateo 18:19. Eso es lo que nuestro Dios se agrada de aquellos que lo buscan en unidad, hermanos, para pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué dice Mateo capítulo 18, 19 y 20? Ya vamos terminando, hermanos, en esta mañana. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres reunidos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué hermoso, hermano, que nos reunimos en el nombre que es sobre todo nombre, el que tiene el poder para cambiar y transformar, para liberar, para sanar, para hacer milagros. Que tu problema, tu situación que estás enfrentando va a ser más fácil porque estás unido en el Espíritu con el Señor primeramente y unido con tus hermanos intercediendo y clamando, y vas a hacer frente a tus adversidades, vas a hacer frente a tus problemas y vas a recibir la victoria que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios, hermanos? Un abrazo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 2, hermanos, en la unidad hay avance. Dígale a su hermano que está al costado: en la unidad hay avance. Nehemías capítulo 4, versículo 6. En Nehemías capítulo 4, versículo 6 hay una porción de la palabra de cuando construyen las murallas de Jerusalén. Dice: edificaos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuándo hay ánimo, hermanos? Cuando estamos juntos. Hay ánimo, dice: vamos a hacer esto. Esta es la convocatoria que nos ha hecho nuestro pastor, que es para promover que la iglesia crezca, que nos ha llamado a ayuno, nos ha llamado a oración, nos ha llamado para ayudar, para que en la parte de atrás se pueda hacer bonito para nuestros niños. Y si hay ese espíritu de unidad, ¿qué va a promover? Ánimo.
fortaleza. Entonces en la unidad tenemos avance, hermanos. Tenemos que tener claro que si algo afecta el avance de la obra de Dios, de los propósitos del Señor que tiene para ti, para mí, para este ministerio, para esta iglesia, hermanos, y si no estamos unidos, no vamos a tener avance. Por eso la importancia, cuando nos unimos para llevar a cabo un propósito, hermanos, hay avance y se pueden alcanzar mejor los objetivos. Vamos a alcanzar mejor los objetivos que se nos puedan presentar en medio de una prueba, de las dificultades, hermano. Y número 3, voy corriendo. En la unidad hay fortaleza. Diga a su hermano que está al costado. En la unidad, si nos mantenemos, hay fortaleza. Eclesiastés, capítulo 4, verso 12. Y dice la palabra del Señor: y si alguno prevaleciere contra uno, dos, dice, si alguien se levanta contra ti, si encuentran en un matrimonio esposo y esposa firmes, parados en la roca que es Cristo Jesús, dos, dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Se dan cuenta del poder de la unidad, hermanos? Entonces, verdaderamente hay cargas que son muy pesadas, que no las puede llevar una sola persona. El pastor, la pastora no puede llevar las cargas tan pesadas que es la iglesia, porque no lidiamos, hermano, con cosas materiales, lidiamos con las cosas espirituales. Por eso que la iglesia tiene que caminar en equipo para que las cargas sean menores. El pastor no puede hacer todo. El pastor no puede venir a limpiar, no puede limpiar los baños. No es que está mal, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Pero tenemos que trabajar en equipo, hermanos. Por eso la organización, ahora usted ve, nuestras hermanitas, ha habido un cambio de liderazgo y podemos ver cómo se está ordenando la casa del Señor. Poco a poco se está ordenando en el orden que necesita el Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de propósito. Pero uno no puede llevar todas las cargas, hermanos. Por ejemplo, yo en mi casa tengo que ayudar a mi esposa, que ahora me dicen Zoila, porque tengo que lavar, tengo que cocinar, limpiar su visita, dejarla para que esté contenta, alegre, lavo sus platitos, sus ollitas, ahí le limpio su jardincito, le pongo su agüita. ¿Se da cuenta, hermano? Limpio de los animalitos. Pero si lo dejo solo, se va a agarrar, no va a poder regresar todo. Igual pasa en la iglesia, hermanos. Por eso es que hay una porción de la palabra en el libro de Hechos que los discípulos estaban sirviendo a las viudas de los griegos. Y los discípulos se desata una situación bien difícil, que estaban sirviendo. No es que estaban mal sirviendo, porque ellos fueron llamados para servir. El Señor los llamó para servir, no para ser servidos. Pero hubo un acontecimiento allí, una situación, que se desató cierta situación en ese momento, que comenzaron a hablar, hubo discrepancias y hubo ciertas cosas. Y ellos dijeron que ellos no fueron llamados para servir, sino para la oración y para la palabra. Y si su pastor hace todo y la pastora hace todo, ¿qué tiempo tiene para orar? ¿Qué tiempo tienen para preparar su mensaje? ¿Qué tiempo tienen para poder meditar en la palabra? Porque el pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que estar en constante, continuamente perseverando, buscando de Dios en su palabra, en oración, en ayuno, en vigilias, en ayunos. Y por eso llamaron a 7 llenos del Espíritu Santo de Dios. No solamente llenos del Espíritu, sino que tenían sabiduría, hermanos, para servir. ¿Se dan cuenta? Es un equipo. Y si lo hacemos en equipo, vamos a trascender, hermano. Vamos a trascender. Va a haber bendición. Porque nosotros somos agentes de unidad y no de división. Y termino con esto, hermano. Número 4. En la unidad hay bendición. Dígale al hermano que está al costado. En la unidad hay bendición. Si nos unimos, hay bendición. Si usted se une en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, con su familia, va a haber bendición. Vamos al Salmo 133. Es un salmo corto, pequeño, que usted lo conoce.
del 1 al versículo 3. Salmo 133, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en discordia, no, en armonía. O sea, podemos estar juntos, pero no hay armonía. Hay pleitos, hay huyazos. Eso no le agrada a Dios. Dice que tenemos que estar juntos, pero en armonía. La armonía, la paz, el gozo, la alegría. Hacerlo con contentamiento, sabiendo que usted no le está sirviendo al hombre, usted le sirve al Señor. Y dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor, no para agradar a los hombres, no para que los ojos de los hombres nos miren y nos digan: miren este hermano, qué bueno lo que es, ¿no? Como si, no, hermanos, que estemos en armonía. Verso 2, hermanos, dice que es como el buen óleo. Y cuando habla del óleo, habla de la unción. Cuando habla del óleo, habla de la presencia del Espíritu Santo. Dice: óleo sobre la cabeza, del cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Si usted está ligado a la mente de Cristo, usted va a desatar, así como fue ungido Aarón, usted va a derramar sobre el resto esa unción de la presencia del Espíritu, con lo cual usted va a contagiar, va a contaminar al resto de las personas. Pero si aquí se sube un hermano o hermana que está espiritualmente lejano al Señor, ¿qué va a pasar? Todos esos espíritus, si el hermano, si el pastor, por ejemplo, está en fornicación, o está en adulterio, o está en enojo, o está en falta de perdón, todos esos espíritus se van a desatar así a la congregación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso que tenemos que caminar en el temor de Dios. La iglesia tiene que caminar en la unidad, no en la unidad de los hombres, en la reunión, en la asamblea, que podemos estar aquí, pero espiritualmente no están. Están en otro lado, su mente está en otro lado, su pensamiento está en otro lado. No perdonan, no aman, no hacen lo que dice la palabra de Dios, no se esfuerzan, son indiferentes, son ajenos, promueven algo y al final nunca están allí. Entonces será como ese óleo, para que el Señor desate sobre esta casa el óleo de la presencia del Espíritu Santo, así como fue derramado ese aceite sobre Aarón, derrame sobre esta casa de la unción de su Espíritu. Y es como el buen óleo, dice el versículo 3, será como el rocío de Hermón. Cuando habla del rocío, vendrá esa lluvia, hermanos, esa lluvia de arriba del cielo, donde va a ver usted, como le dije en su momento, un de repente de parte de Dios que desciende sobre los montes de Sión, porque allí que envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Entonces la unidad trae bendición y vida eterna. El Señor siempre quiere que procuremos siempre la unidad en su iglesia, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos y donde usted vaya. Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra, y nos habla en Juan 13:35, que a los discípulos de Cristo, usted y yo, ¿cómo nos van a conocer los de afuera? Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cómo nos van a conocer? Si tuvieres amor los unos a los otros. Pero ¿cómo se van a convertir si entran en una iglesia y en una iglesia hay disensiones, hay división, hay celos, hay envidia, hay rencores? ¿Cómo podemos atraer esas vidas?
van a correr, no van a querer, hermanos. Por eso el Señor lo dice tan claro en su palabra, que nos van a conocer si somos verdaderamente sus discípulos, si nos amamos los unos a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Está quedando claro, ¿verdad? Hemos entendido de la unidad del Señor que quiere para la iglesia. Si nos mantenemos en esa unidad, el Señor va a desatar poder de Dios, bendición, hasta que sobreabunde en esta casa, en esta iglesia. Y no solamente en la iglesia, este templo, que eso es un templo físico, porque la iglesia somos nosotros. Por eso Pedro dice que nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos la iglesia. Entonces va a haber bendición, y también tenemos la promesa de Dios que tendremos vida eterna. Entonces la unidad trae bendición del Señor. El Señor, hermanos, queridos, amados hermanos, no bendice personas que causan división, que causan contienda, ni al que siembra discordia, hermanos, entre hermanos. No hay bendición. Por eso que en su palabra nos dice cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso es lo que quiere Dios. Y esto es lo que quiero orar en esta tarde, hermanos, o esta mañana.